Nunca pensé que el problema fuera yo. 3 años con Clara, sin peleas, sin gritos, sin grietas. Hasta que esta mañana, mientras desayunábamos, encontré una app en mi propio teléfono. Yo no la instalé. No tenía nombre. Solo se abrió sola. Y empezó a traducir lo que Clara decía. Buenos días, amor. Flecha. Sé lo que hiciste anoche. ¿Dormiste bien? Flecha. ¿Soñaste con ella otra vez? Pensé que era un virus, una broma cruel de alguien, hasta que levanté la vista y entendí algo peor. Clara sonreía como siempre, pero sus ojos no. Sus ojos esperaban, y en la pantalla apareció una línea más. Hoy va a confesar, o va a mentir otra vez. Llevábamos 3 años juntos. 3 años sin una pelea seria. Sin gritos, sin portazos. Sin esa clase de silencio que se queda en la mesa como un cuchillo olvidado. Clara y yo éramos lo que todos llamaban la pareja perfecta. Y lo peor de todo, yo me lo creía. Vivíamos en un piso pequeño en Vallecas, nada del otro mundo. Una cocina americana, un sofá gris que ya tenía la huella exacta del cuerpo de Clara y una planta en la ventana que ella regaba los domingos como si fuera un ritual sagrado. Esta mañana iba a ser igual a las demás, eso pensé yo. Café, tostadas y la radio de fondo. Clara con el pelo recogido en un moño desordenado. Yo con la camisa a medio abotonar. ¿Hoy entras tarde?, preguntó sin levantar la vista del móvil. A las 10. Vale. Y ya está. Esa fue toda nuestra conversación durante los primeros 15 minutos del día. No porque estuviéramos peleados, sino porque ya no necesitábamos hablar para entendernos. O eso creía yo. Llevábamos un mes raros. No mal, solo raros. Era difícil de explicar. Clara se había comprado ropa nueva, había cambiado de gimnasio, había empezado a salir a correr los miércoles por la tarde, cuando antes odiaba correr. Pequeños cambios, cosas tontas, nada por lo que ningún hombre normal se preocupara. Pero también había otros detalles. Por las noches, dejaba el móvil boca abajo en la mesita. Antes lo dejaba boca arriba. Cuando le sonaba un mensaje, ya no me decía, espera, contesto a mi madre. Solo lo miraba en silencio, deslizaba el pulgar y volvía a guardarlo. Y una vez, hace 2 semanas, entré sin querer en el baño mientras hablaba por teléfono. Colgó antes de saludarme, demasiado rápido. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con mi hermana. Pero su hermana estaba de viaje en Argentina. Yo lo sabía porque Clara me lo había contado el domingo. No dije nada. No se lo dije nunca. Porque me convencí a mí mismo de que eran tonterías. Cosas mías. Esas paranoias que te entran a los hombres cuando llevas mucho tiempo con la misma mujer y la rutina te empieza a comer por dentro. Eso fue lo que me dije. Yo no era celoso. Nunca lo había sido. No iba a empezar ahora. Además, en 2 meses íbamos a comprometernos. Tenía el anillo guardado en el cajón de los calcetines, debajo de la caja de los gemelos. Llevaba ahí desde marzo. Iba a pedírselo en su cumpleaños. Tenía hasta la frase pensada. ¿Cómo iba a sospechar de la mujer a la que iba a pedirle matrimonio? Mientras Clara se metía en la ducha, terminé de abotonarme la camisa. Una azul, recién planchada. Al pasar el cuello cerca de la nariz, noté algo raro. Un perfume. Suave, pero no era el mío. Tampoco el de Clara. Algo dulzón. Algo de mujer. Fruncí el ceño un segundo. Luego me acordé. El día anterior, en la oficina, Beatriz me había dado 2 besos para felicitarme por el proyecto cerrado. Me había abrazado un momento. Eso sería. Cosas del trabajo. Cerré el último botón sin volver a pensarlo. Justo entonces, mi teléfono vibró sobre la encimera. No esperaba nada importante. Un correo. Una notificación cualquiera. Pero cuando miré la pantalla, había un icono que yo no conocía. Gris. Sin nombre. Sin etiqueta.
Solo un círculo gris, en la esquina inferior derecha, donde antes había un espacio vacío. Yo no soy de instalar apps al tuntún. Soy de los que revisan los permisos, leen las reseñas, comparan versiones antes de tocar nada. Mi teléfono está organizado por carpetas: trabajo, bancos, ocio, fotos. Ese icono gris no encajaba en ninguna. Lo toqué. La pantalla se quedó en negro durante un par de segundos. Pensé que la app se había colgado. Iba a cerrarla cuando apareció una sola línea blanca, centrada, sin más. Esperando voz. Nada más. Sin botones, sin menú, sin instrucciones. Solo 2 palabras. Y lo más raro, la pantalla no se apagaba. La luz se quedaba fija, sin temporizador, sin ese fundido a negro que tiene cualquier teléfono después de unos segundos sin usar. Como si la app no quisiera que apartara la vista. Pensé que era una broma. Quizás un experimento de marketing o algún virus disfrazado de utilidad. Iba a desinstalarla cuando Clara salió del baño, envuelta en la toalla, con el pelo mojado pegado a los hombros. «Buenos días, amor», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. «¿Dormiste bien?» «Sí», contesté casi en automático, como un tronco. Vi cómo el teléfono vibraba contra mi pierna. Bajé la vista un segundo. Debajo de «Esperando voz» habían aparecido 2 líneas. «Sé lo que hiciste anoche. ¿Soñaste con ella otra vez?» Levanté la vista de golpe. Clara me miraba con la toalla todavía en la mano, sonriendo, esperando una respuesta a algo que ya no recordaba. «¿Vas a hacerme café o tengo que ponerme la cafetera yo misma?» Y entonces, justo en ese momento, mi teléfono vibró. Bajé la vista. Debajo de la frase «Esperando voz» apareció otra línea. ¿Otra vez con ella? Me quedé quieto. Levanté la mirada hacia Clara. Ella estaba secándose el pelo con la toalla, sin notar nada. Sí, ya te lo pongo», dije, intentando que la voz no me temblara. Mientras la cafetera burbujeaba, dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. 5 segundos, 10 segundos. Volví a cogerlo. Tenía que comprobar si me lo había imaginado. La frase seguía ahí. ¿Otra vez con ella? Negro sobre blanco. Tipografía limpia. Como si alguien lo hubiera escrito a mano. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Vale. Calma. Solo era una app rara. Algún tipo de error. Quizás había metido sin querer una notificación vieja, alguna conversación borrada de Telegram. Iba a soltar el teléfono cuando Clara apareció detrás de mí. Por reflejo, bloqueé la pantalla. Demasiado rápido. Clara no dijo nada, pero algo en su gesto cambió. No mucho. Solo una pequeñísima pausa antes de coger la taza. ¿Pasa algo?, me preguntó, con esa voz suya tan tranquila. No, nada. Cosas del trabajo. Y ella asintió, pero no me miró a los ojos. Nos sentamos a desayunar. Clara empezó a contarme cosas. Su madre, que quería venir el sábado. La cita con el ginecólogo que tenía el jueves. Que se le había roto el cargador del coche. Yo asentía. Sonreía. Hacía las preguntas correctas. Pero por debajo de la mesa, con la mano izquierda, deslizaba el pulgar por la pantalla. Y cada vez que Clara abría la boca, la app escribía algo. A veces tardaba un segundo, a veces 2, pero siempre llegaba. Mi madre quiere venir el sábado. Flecha. Necesito una excusa para no estar contigo. Se me rompió el cargador. Flecha. Lo perdí en su coche. Tengo cita con el ginecólogo. Flecha. Tengo cita con él. Sentí como algo se me clavaba en el pecho. No sé describirlo de otra manera. Era una presión fría, como cuando bajas en un ascensor demasiado rápido. Pero al mismo tiempo, era absurdo. Era una app. Una app sin nombre. Probablemente un virus que estaba escribiendo basura aleatoria.
Frases sueltas, sacadas de quién sabe dónde. ¿Cómo iba a saber lo que pensaba Clara? ¿Cómo iba a saber siquiera que ella existía? Levanté la vista. Clara estaba untando mermelada en una tostada, con la calma de siempre, con la misma sonrisa de los últimos 3 años. O eso me pareció en ese momento. Cuando lo pienso ahora, juraría que sus ojos estaban esperando algo. Que cada vez que yo abría la boca, ella aguantaba la respiración 1/10 de segundo, como si ya supiera qué iba a decir antes que yo. Pero entonces no lo vi. Pero me fijé en algo. Tenía el móvil boca abajo, igual que yo. Y cada vez que vibraba, miraba la pantalla muy rápido y volvía a darle la vuelta. Antes no hacía eso. Antes dejaba el móvil sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, sin preocuparse. ¿Quién te escribe tanto?, pregunté sonriendo, intentando que sonara casual. Nadie, el grupo de la oficina. Ah, y bajé la mirada otra vez al teléfono. No es el grupo de la oficina. Sentí cómo se me secaba la boca. Clara se levantó para servirse más café. Mientras me daba la espalda, miré rápido su pantalla. La había dejado boca abajo. Pero la vibración que acababa de oír había encendido la luz lateral del móvil. Esa lucecita verde que parpadea cuando llega un mensaje. WhatsApp. No el grupo de la oficina, porque el grupo de la oficina tenía el aviso en silencio desde hacía meses. Clara volvió a sentarse, cogió su móvil, lo desbloqueó dentro del bolsillo del jersey sin sacarlo del todo, y leyó. Sus ojos se movieron muy rápido, luego sonrió, una sonrisa pequeña, privada, la clase de sonrisa que no se le dedica a un grupo de la oficina. Volvió a guardar el móvil. ¿Qué te hace tanta gracia?, pregunté. Nada, una tontería de Lucía. No es Lucía. Aparté la vista del teléfono. Estaba empezando a marearme. Después del desayuno, Clara se levantó para vestirse del todo. Vaqueros nuevos, los pendientes pequeños que le regalé en su cumpleaños, una raya negra muy fina en los ojos. Hoy tengo reunión a las 11, dijo mientras se ponía el abrigo. Si me llamas y no contesto, es por eso. Yo asentí. Sonreí. Tomé un sorbo de café y bajé la vista al teléfono apoyado contra el bote de azúcar. Si me llamas y no contesto, no estoy en la reunión. Sentí el café demasiado caliente. Demasiado. Tosí. ¿Estás bien?, preguntó, con esa preocupación rápida y automática que tienen las parejas largas. Sí, me bajó por mal sitio. Clara sonrió. Me besó la frente. Cogió las llaves. Te quiero, dijo antes de salir. Yo respondí, y yo a ti, sin pensar. La puerta se cerró. Cogí el teléfono. Llamé a la oficina. Le dije a mi jefe que me había despertado con fiebre, que iba al médico. Mi voz sonó normal. Mi jefe me deseó pronta recuperación. Yo colgué. Era la primera mentira pequeña que decía sin que me doliera, y solo entonces saqué el teléfono otra vez. Me quedé un momento mirando la puerta cerrada, como si esperara que Clara volviera. Como si todo esto fuera una broma pesada y ella fuera a entrar riéndose, a explicarme que era una nueva app de Apple para sustos de TikTok. No volvió. Solo se quedó el silencio, el zumbido bajo de la nevera, el ruido lejano de un coche en la calle. La app seguía abierta. Pero ya no había traducciones nuevas. Solo había una línea, parpadeando lentamente, como un latido lento. Esperando voz. Volví al sofá. Me senté con el teléfono entre las manos como si fuera una bomba a punto de estallar. Probé a salir de la app. El botón de inicio no respondía. Probé a apagar el teléfono. Se reinició solo. Y cuando volvió a encenderse, la app estaba abierta, intacta, esperando voz. Probé a desinstalarla. La opción no aparecía. Pulsaba sobre el icono, mantenía el dedo y nada. Como si no existiera dentro del sistema. Como si fuera parte del sistema operativo. Empecé a buscar en internet. App Chris sin nombre. App que traduce voz. App que aparece sola en el teléfono.
Nada. Foros vacíos, resultados sin sentido. Una página de Reddit cerrada hace años. Un hilo de un usuario llamado Marco-87 que decía haber tenido algo parecido. El último mensaje del hilo decía: lo desinstalé. Tuve que romper el teléfono. No volváis a abrirla. Cerré el navegador. Tragué saliva. Y entonces se me ocurrió algo. Si la app traducía la voz de Clara, ¿qué pasaba si yo hablaba? Carraspé. Y dije, en voz alta, mirando la pantalla: esto es una tontería. Esperé. La app no respondió. Solo seguía parpadeando. Probé otra vez, más fuerte. ¡Vete a la mierda! Nada. Solté una risa nerviosa. Vale, solo Clara entonces. Solo a ella la traducía, lo cual era todavía peor. ¿Cómo podía una app saber quién era Clara? ¿Cómo distinguía su voz de la mía? Me eché hacia atrás en el sofá. Cerré los ojos un momento. Tenía que ser un error, una broma. Quizás Clara me estaba haciendo una putada con alguna app rara de TikTok. Quizás un compañero suyo de oficina le había enseñado el truco. Sí, eso tenía más sentido. Iba a llamarla para preguntárselo, casi como una excusa para escuchar su voz limpia, sin filtros raros. Pero entonces, antes de marcar, me acordé de otra cosa. Anoche, sobre las 11:30, me había llegado un mensaje al móvil. No le di importancia en su momento. Lo borré sin leerlo del todo, por reflejo, por costumbre. Esas cosas que haces sin pensar cuando llevas mucho tiempo con alguien y no quieres que vea notificaciones tontas. Eso fue lo que me dije. Ahora, con el teléfono en la mano, abrí la lista de chats. Vacía la parte de arriba. Solo Clara, mi madre, un grupo del trabajo, un repartidor. Nada raro. Bien, solté el aire. Volví a la app. Seguía ahí, esperando voz. Cerré los ojos otra vez. Y sin pensarlo, sin querer hacerlo realmente, dejé que un pensamiento cruzara mi cabeza. Solo un pensamiento, una frase tonta. Tendría que llamarla. El teléfono vibró. Abrí los ojos de golpe. En la pantalla debajo de Esperando voz, había aparecido una línea nueva. Sí, llámala. Y termina con esto de una vez. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. No sé cuánto. 1 minuto, 10, no importa. Lo único que importaba era una cosa. Yo no había dicho nada en voz alta. Yo no había hablado, solo lo había pensado. Y la app lo había escuchado. Esa frase, ese tendría que llamarla, no salió de mi boca, no salió del aire, no salió de Clara, porque Clara ya no estaba en casa. Salió de mi cabeza. Y la app la respondió. Me levanté del sofá. Empecé a caminar de un lado a otro del salón. No podía ser, no podía ser, no podía ser. Cogí el teléfono otra vez. Bloqueé la pantalla. La desbloqueé. Volví a la app. La frase seguía ahí. Sí, llámala. Y termina con esto de una vez. Pensé deliberadamente otra cosa, a ver si reaccionaba. El cielo es azul. Esperé. Nada. La app no respondió. Pensé otra cosa, más concreta. Voy a comer pasta esta noche. Nada. Pensé, Clara es preciosa. Nada. La app no me devolvía nada bonito, nada neutro. Solo respondía cuando lo que yo pensaba era oscuro, cuando dolía. Como si solo pudiera oír el ruido, nunca el silencio. Y entonces probé algo distinto. Pensé despacio, como si pronunciara cada letra dentro de mi propia cabeza. ¿Y si Clara me engaña? El teléfono vibró. Llevas 2 meses sospechándolo. Me senté en el sofá, despacio, como si el suelo se hubiera vuelto blando. Probé otra cosa, una más concreta. Quería estar seguro. ¿Con quién me engaña? El teléfono tardó un poco más esta vez, como si lo pensara.
Luego apareció, con alguien que ya conoces. Solté el teléfono sobre el sofá, como si me quemara. Alguien que ya conozco. Mi cabeza empezó a hacer una lista por su cuenta. No quería hacerla, pero la hizo. David, su compañero de la oficina, el del gimnasio nuevo. Marcos, el amigo de la universidad que nunca terminé de tragar. El instructor de yoga al que iba los martes. Cada nombre dolía un poco más. Y entonces, mirando esa frase, entendí dos cosas. La primera, yo, sin admitírmelo, llevaba semanas sospechando de Clara. La app no me lo estaba metiendo en la cabeza. La app solo lo estaba leyendo. Cosas que ni siquiera me había atrevido a pensar del todo. Frases que había empujado al fondo cada vez que aparecían. La app las estaba sacando, una a una, y poniéndolas delante de mis ojos. Como si abriera un cajón cerrado con llave en mi propia cabeza. La segunda, la que de verdad me heló. Si la app oía mis pensamientos, ¿quién había puesto en mi teléfono? No volví a coger el teléfono en una hora. Lo dejé sobre la mesa del salón, boca abajo, como si así pudiera taparle los oídos. Como si esa cosa pudiera escuchar lo que yo pensaba solo cuando la pantalla me veía. Me serví un vaso de agua. Lo bebí entero. Me serví otro. Me senté en el sofá y miré el teléfono desde el otro lado del salón, como quien mira un animal que no sabe si te va a morder. Y entonces, sin querer, mi cabeza empezó a trabajar sola. Llevaba 2 meses sospechando. Eso era lo que decía la app. Y, por mucho que me doliera reconocerlo, era verdad. Empecé a recordar cosas. El gimnasio nuevo hace 6 semanas. Clara dijo que el suyo había cerrado por obras. Le pregunté cuál era el nuevo y me dijo el nombre. Lo busqué en Google sin querer mientras hacía pis una noche y descubrí que estaba a 40 minutos en coche. ¿Quién cambia un gimnasio cercano por uno a 40 minutos? La clase de spinning de los miércoles. Clara siempre llegaba tarde a casa esos días. Decía que la clase terminaba a las 9. Una vez la llamé a las 9:10 y no contestó. Cuando llegó a casa, su pelo estaba seco. Nadie sale de spinning con el pelo seco. El detalle del cargador roto, esta misma mañana. Se me rompió el cargador. Pero el cargador era nuevo. Lo compró en marzo. Yo estaba con ella cuando lo compró. Cada recuerdo, ahora, parecía una grieta en una pared que yo siempre había visto lisa. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? O sí me había dado cuenta y había preferido no mirar. Me levanté, caminé hasta la mesa, cogí el teléfono y volví a abrir la app, esperando voz. Ahí seguía, tranquila, paciente. Pensé, quiero pruebas. La app respondió enseguida. Las tienes, solo tienes que mirar. Sentí un escalofrío, como si esa frase fuera más una orden que una respuesta, pero la obedecí. Fui al armario. Saqué el bolso de Clara, ese pequeño de cuero marrón que se llevaba al trabajo. Lo dejé sobre la cama. Lo abrí. 3 años con esta mujer. 3 años respetando su intimidad. 3 años sin abrir un cajón suyo, sin mirar su móvil, sin tocar sus cosas. Y ahora estaba metiendo la mano en su bolso como un ladrón en su propia casa. Saqué su agenda, la hojeé. Reuniones, citas con el dentista, recordatorios de pagar la luz. Nada raro. Saqué su monedero. 3 tarjetas de crédito. Una de fidelidad de Mercadona. Un recibo del taxi del viernes pasado. Un taxi a las 11:30 de la noche. El viernes, Clara me dijo que se quedaba a dormir en casa de su amiga Lucía porque iban a ver una peli. ¿Quién cogió un taxi a las 11:30 de la noche si va a quedarse a dormir en casa de una amiga? Guardé el recibo en mi bolsillo. Seguí mirando. En un compartimento interior había un papelito doblado. Lo desdoblé. Un número de teléfono, escrito a mano, sin nombre, con tinta azul. Reconocí la letra. No era la suya.
Letra de hombre. Sentí la sangre subiéndome a las orejas, una rabia caliente y sucia que no había sentido nunca antes. 3 años de te quiero, y ahora yo estaba mirando un número escrito a mano por un hombre desconocido en un papel doblado en el fondo del bolso de mi novia. Iba a marcar el número en ese mismo instante, pero el teléfono vibró antes. Aún no. Espera esta tarde. Me detuve. Esa cosa estaba leyendo mi mente otra vez. Y, lo peor, le estaba haciendo caso. Solté el papel sobre la cama, cerré el bolso. Lo dejé donde estaba. Bajé al salón. Me serví un whisky a las 11 de la mañana, algo que no hacía nunca. Me lo bebí de un trago y volví al teléfono. Vale, dije en voz alta, hablándole a la app como si fuera una persona. ¿Qué quieres que haga? No respondió. ¿Qué quieres? ¿Que la siga? ¿Que la enfrente? ¿Qué? Silencio. Entonces, sin pensarlo, simplemente porque tenía que hacer algo, abrí la app de localización familiar que Clara y yo compartíamos desde hacía un año. La habíamos puesto para emergencias, por si nos pasaba algo, por si uno de los dos no llegaba a casa una noche. Nunca la abría. Confiaba en ella. Confiaba. Ahora la abrí. El puntito de Clara estaba en Princesa, no en la oficina. Ella trabajaba en nuevos ministerios, en una agencia de comunicación. Yo había estado allí 1000 veces. Estaba a 3 paradas de metro de Princesa. Pero el puntito estaba en Princesa, frente a un hotel. Acerqué el mapa. Hotel Mayorazgo, 4 estrellas. Sentí como el whisky me subía por la garganta otra vez. Esta vez no era calor, era ácido. Pensé, está en un hotel. El teléfono vibró. ¿Sí? Y debajo otra línea más pequeña. Llevas mucho tiempo siendo el último en saberlo. Eso fue lo que me rompió. Cogí el abrigo, las llaves, el teléfono, bajé al metro. Princesa. 25 minutos de viaje. 25 minutos mirando el puntito en el mapa, viendo cómo no se movía del hotel. 25 minutos imaginando. Imaginé a Clara en una habitación con cortinas de hotel, la ropa en el suelo, su pelo sobre una almohada que no era la nuestra, sus manos en la espalda de alguien que no era yo. Imaginé al hombre. Le puse cara, le puse nombre, le quité la cara, le puse otra. David, Marcos, un desconocido, el del papelito. Imaginé sus risas, su voz pequeña y privada, esa que yo pensaba que era solo mía. En la parada de Plaza de España, un hombre subió y se sentó frente a mí. Tendría mi edad, camisa blanca, americana azul. Se quedó mirando su móvil, sonriendo a algo que leía. Por un segundo, pensé que era él. El amante, el que estaba con Clara, el que la había hecho sonreír esta mañana en el desayuno con un mensaje que no era de Lucía. El hombre cruzó las piernas, tecleó algo, levantó la vista, me miró sin verme. Bajó en Ventura Rodríguez. Cerré los ojos. Me dije a mí mismo que estaba perdiendo la cabeza, que cada hombre del metro no podía ser el amante de Clara, que estaba enfermo. Pero el teléfono volvió a vibrar. Sigue siendo posible que sea cualquiera. Apreté los dientes hasta que me dolieron. Cuando salí del metro en Princesa, las manos me temblaban. Caminé las 2 manzanas hasta el hotel. Era un edificio antiguo, fachada de piedra, con un toldo verde sobre la puerta. Bonito. La clase de hotel donde un matrimonio podría celebrar un aniversario. O donde mi novia podría engañarme. Me planté en la acera de enfrente. En la esquina, junto a un puesto de prensa cerrado, donde no se me viera desde la entrada. Y esperé. Saqué el teléfono. Comprobé el mapa. El puntito de Clara seguía dentro del hotel. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Empecé a temblar de frío. O no era frío, era otra cosa.
A los 20 minutos, la puerta del hotel se abrió. Salió una pareja mayor. A los 25, salió un hombre solo, traje gris. A los 30, miré el mapa otra vez. El puntito ya no estaba en el hotel. Estaba en movimiento. Iba bajando por Princesa, hacia Plaza de España. Levanté la cabeza, busqué con la mirada. Y entonces la vi. Clara. Caminaba sola por la acera de enfrente, con el bolso sobre el hombro, mirando el móvil. Llevaba el abrigo abierto, el pelo recogido, la misma raya negra en los ojos que había visto esta mañana. Sola. Crucé la calle por inercia, como un autómata. Me metí en un portal abierto, justo detrás de ella. La seguí a 15 metros. Clara caminó hasta una cafetería en la esquina. Entró. Yo me quedé fuera, junto a un coche aparcado, mirando por el escaparate. Dentro había una mujer esperándola en una mesa del fondo. Una mujer, no un hombre. Clara se sentó, le dio 2 besos, se rieron, sacaron los móviles, empezaron a hablar. Yo me quedé clavado. Una mujer. Tendría unos 40 años, pelo corto, gafas grandes, una bufanda morada al cuello. No la conocía de nada. Saqué el móvil, miré la app, esperando voz. ¿Y ahora? Murmuré, apretando los dientes. ¿Y ahora qué? La app no respondió. Volví a mirar por el escaparate. Clara y la mujer hablaban con seriedad. Clara tenía la mano apoyada sobre la mesa. La mujer le había puesto la suya encima un momento. Era un gesto raro, un gesto profesional, pero no de oficina, más bien de consulta, como si Clara fuera una paciente. Por un momento pensé en una abogada. Clara estaba hablando con una abogada porque iba a dejarme. Iba a pedir la separación de bienes. Iba a quedarse con el piso. Pero entonces vi algo más. La mujer sacó una libreta pequeña, de tapas de cuero. Abrió una página. Tomó nota. Después de tomar nota, miró a Clara y le hizo una pregunta. Clara cerró los ojos un segundo antes de contestar. No era una abogada, era otra cosa. Algo en mí cambió. La rabia caliente que llevaba arrastrando desde el hotel se enfrió de golpe. Y dejó otra cosa. Una más fea. Un nudo. Porque si Clara no estaba con un amante en ese hotel, ¿qué hacía allí? ¿Por qué me había mentido esta mañana con lo de la reunión? ¿Por qué quedaba con una desconocida después? Aparté la vista del escaparate. Volví al portal. Me senté en un escalón, con la espalda apoyada en la pared fría. Y abrí la app otra vez. Esta vez no le pregunté nada. Solo me quedé mirándola, esperando voz. No entiendo nada, dije, ya sin importarme si alguien me oía. No entiendo nada. La app, por primera vez en toda la mañana, respondió a mi voz. Mira hacia atrás. ¿Qué? Mira hacia atrás en la app. Bajé la pantalla con el pulgar. No sabía qué buscaba, solo deslizaba. Entonces, debajo de las traducciones de esta mañana encontré algo. Una línea horizontal, finísima. Y debajo, más traducciones, pero con fechas anteriores. Ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado. Bajé y bajé. Los textos se acumulaban. Líneas y líneas, frases sueltas. Pero no eran frases de Clara, eran frases mías. Solo es una vez. Mi novia no se va a enterar. Te juro que voy a dejarla. Dame tiempo. Hoy le he dicho que tenía cena de trabajo. Tú eres distinta. Lo que tengo con Clara ya no es lo mismo. Me quedé sin aire. No era figurado, no era una metáfora. Sentí, literalmente, que dejaba de respirar durante un par de segundos. Los pulmones se me quedaron quietos. Eran mis frases, pero yo no las había dicho. ¿O sí? Seguí bajando. Cada línea era una fecha. Cada fecha estaba marcada con una hora exacta.
Cada frase estaba seguida de un nombre. Daniela, 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 Daniela. Una y otra vez. Daniela. Yo no conocía a ninguna Daniela. Iba a seguir bajando, pero la pantalla se trabó en una entrada concreta, más larga que las demás, con varias líneas seguidas, fechada hacía 4 meses. Daniela, ya no aguanto más. Voy a contárselo a Clara este fin de semana. No puedo seguir así. Cada vez que vuelvo a casa me siento como una mierda. Te quiero, pero también la quiero a ella. Necesito tiempo. Y debajo, la respuesta. Mía también, según la marca. No, no se lo voy a contar. No todavía. Es muy pronto. Quité el pulgar de la pantalla. El portal se quedó en silencio. Solo el zumbido de la calle, lejos, como si llegara desde otro mundo. Yo no recordaba haber escrito eso. Yo no recordaba a Daniela. Yo no recordaba nada de eso. Pero las palabras estaban ahí. Con mi nombre. Con mi voz. Con la forma exacta en la que yo construyo las frases cuando estoy nervioso, con esas comas innecesarias que pongo siempre. Eran mías. Volví a leerlas, y mientras las leía, algo se movió dentro de mi cabeza. No un recuerdo, algo más pequeño, una sombra de recuerdo. Un baño de hotel, una luz amarilla, una mano que no era la de Clara. Cerré los ojos. La imagen se fue. Abrí los ojos. Volví a la pantalla. Bajé un poco más. Otra entrada, más reciente, hacía 2 semanas. Daniela, mañana es el cumpleaños de Clara. No puedo verte el jueves. Sí, ya lo sé, pero entiéndelo. Te llamo el viernes desde la oficina, cuando ella se vaya a yoga. Sentí náuseas, reales, físicas. El jueves del cumpleaños de Clara, hace 2 semanas, yo le había regalado un collar de plata. Le había preparado el desayuno en la cama. Y había dicho, cogiéndole la cara con las 2 manos, «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Y 2 días antes, según esta app, había estado escribiéndole a otra mujer para reorganizar nuestra cita semanal. ¿Cómo es posible que un hombre haga las 2 cosas? ¿Cómo es posible que las haga y no se acuerde de haberlas hecho? Daniela, Daniela, Daniela. La app no estaba leyendo la mente de Clara. La app llevaba meses leyendo la mía y guardándolo todo. Apoyé la cabeza contra la pared del portal. La piedra estaba fría, tan fría que me quemaba. Empecé a buscar en mi cabeza. Forcé. Apreté los ojos. Daniela, ¿una compañera de trabajo? No. En mi oficina no había ninguna Daniela. ¿Una amiga de algún amigo? Repasé caras. Cumpleaños, cenas de Navidad, bodas. Ninguna Daniela. ¿Una ex? No. Mis 2 exes se llamaban Sara y Marta. Lo recordaba perfectamente. Y sin embargo, cuando intentaba decir su nombre en voz baja, Daniela, sentía algo familiar. Como cuando intentas recordar una canción y solo te sale el ritmo, sin la letra. El nombre tenía un peso, una textura, algo, pero no una cara. Pensé, esta vez sin querer pensarlo, ¿quién es Daniela? La app tardó más de lo normal en responder, como si dudara, o como si lo supiera demasiado bien y le costara escribirlo. Apareció una sola línea. La conoces, pero ahora mismo prefieres no recordarla. Me quedé mirando esa frase. Prefieres no recordarla. Como si yo eligiera lo que recordaba. Como si la memoria fuera una caja de la que se pudiera sacar y meter cosas a voluntad. Empecé a sentir miedo de mí mismo. Más miedo del que había tenido nunca de Clara. Volví a bajar por la pantalla. Las entradas seguían. Decenas. Cientos quizá. Cada una con su fecha. Cada una con su hora. Cada una marcada con ese nombre que yo no recordaba, pero que sentía pegado a algo dentro de mí. Vi un patrón. Los miércoles aparecían entradas largas, siempre por la tarde,
entre las 7 y las 10. Los miércoles que Clara iba a spinning. Los miércoles que yo le decía cena con compañeros y volvía a casa con olor a otra cosa. Y ahora que pensaba en ello, también los viernes. Esos viernes que yo me iba a tomar algo rápido después del trabajo y volvía a las 2 de la madrugada con la corbata mal puesta. Los sábados que tenía partido de fútbol y volvía sin sudar. Los domingos que decía voy a por pan y tardaba 1 hora. Cada excusa, ahora, parecía una entrada más en esa lista que no podía dejar de bajar. Cerré la app de golpe. No podía seguir leyendo, no porque las pruebas fueran demasiado claras, sino porque cuanto más leía, más se movía algo en el fondo de mi cabeza. Como un pez grande debajo del hielo. Se veía la sombra, no se veía el animal, pero estaba ahí. Me levanté del escalón, me sequé la cara, aunque no estaba llorando. O sí lo estaba, ya no sabía. Salí del portal, crucé la calle otra vez, esta vez sin mirar el escaparate. No quería ver a Clara. No podía. Volví caminando hasta el metro. No sé en qué dirección. Me equivoqué de andén 2 veces. Cuando llegué a casa, eran las 2 de la tarde. Subí las escaleras a pie. 5 pisos, sin coger el ascensor. Porque necesitaba el esfuerzo. Necesitaba sentir el cuerpo, las piernas, los pulmones. Algo físico. Algo real. En el 3er piso me paré. Me apoyé contra la pared. Sentía el corazón en las sienes. Saqué el teléfono. Volví a abrir la app, casi sin querer, como quien se rasca una costra que ya sabe que va a sangrar. Pensé a una última pregunta, la pregunta que llevaba toda la mañana evitando. ¿Por qué ahora? La respuesta apareció más rápido que ninguna otra. Porque te ibas a casar con ella. Me quedé sentado en el escalón. El anillo. El cajón de los calcetines. Marzo. Llevaba meses esperando el momento perfecto. Llevaba meses comprándome a mí mismo la idea de que era el hombre adecuado para Clara. Y, según esta app, llevaba meses, también, viendo a otra mujer. Las 2 cosas en paralelo. Las 2 cosas en el mismo cerebro. Subí los 2 pisos que me quedaban en silencio. Metí la llave en la cerradura. Y, justo cuando iba a girarla, oí algo dentro. Pasos. Alguien estaba en casa. Clara no podía estar en casa. Yo la había visto en la cafetería de Princesa hacía menos de 1 hora. Era imposible que hubiera vuelto antes que yo. Saqué el teléfono. Miré la app de localización familiar. El puntito de Clara estaba en casa. Llevaba ahí, según la app, desde las 9 de la mañana. No se había movido. Pero yo la había seguido. Yo la había visto bajar por Princesa. Yo la había visto entrar en la cafetería. ¿O no? ¿O había seguido a otra persona? ¿O me había imaginado todo el día? Empujé la puerta despacio. El salón estaba en penumbra. La persiana medio bajada. La luz de la cocina encendida. Clara estaba allí, de pie, junto a la encimera, con una taza en la mano. No tenía el abrigo, ni el bolso, ni la raya negra en los ojos. Llevaba un jersey gris, viejo, el que se ponía para estar por casa, el pelo suelto, sin maquillaje, como si llevara toda la mañana ahí. Levantó la mirada cuando me vio. No se sorprendió. No me preguntó dónde había estado. No me preguntó por qué tenía la cara como la tenía. Solo me miró. Tranquila. Demasiado tranquila. Y con la taza todavía en la mano dijo, despacio, como si llevara horas ensayando esa frase. ¿Ya llegaste hasta esa parte? Me quedé en la puerta, sin cerrarla, sin entrar del todo, con la mano todavía sobre el pomo, como si pudiera dar media vuelta y salir corriendo. ¿Qué? Dije. Mi voz sonó como la voz de otro, más fina, más vieja. Clara dejó la taza sobre la encimera, despacio, sin hacer ruido. La app, dijo,
¿Ya llegaste a la parte de Daniela? El nombre. El nombre dicho en voz alta, en mi cocina, en boca de Clara, sonaba completamente distinto al nombre que llevaba leyendo toda la mañana. Sonaba real, sonaba como un golpe. Cerré la puerta a mi espalda, no porque quisiera, solo porque mis manos hicieron algo, y eso fue lo que hicieron. Yo no... empecé. No supe seguir. Clara me miraba, sin rabia, sin lágrimas, solo con un cansancio enorme, esa clase de cansancio que se acumula durante meses sin que nadie lo vea. No es lo que crees, dije finalmente. Las 4 palabras más viejas del mundo. Saqué el teléfono casi sin querer. Bajé la vista. La app seguía abierta, pero ahora la traducción no era de Clara. Era mía. Es exactamente lo que cree. Aparté la pantalla como si pudiera apartar la frase. Clara, te juro que... Otra vez vas a jurar. Yo nunca... 1000 veces. Cada palabra mía, la app la devolvía limpia, sin filtro, sin maquillaje. La verdad pelada, debajo de lo que yo intentaba decir. Por primera vez en toda la mañana, la app no estaba traduciendo a Clara. Estaba traduciéndome a mí. Y, peor todavía, estaba traduciendo lo que yo mismo sabía que era verdad debajo de cada mentira. Como si me obligara a oír mi propia voz limpia, sin la capa de excusas con la que la había estado vistiendo durante meses. Levanté la vista. Clara estaba mirando mi teléfono, no con sorpresa, con paciencia. ¿Tú lo estás haciendo?, pregunté. ¿Tú escribes lo que pone ahí? Clara negó con la cabeza despacio. No, Mateo. Era la primera vez en todo el día que oía mi nombre, y dolía más que el resto. La app no la controla nadie en este momento, dijo. La instalaron hace 4 meses. Después solo había que esperar. ¿Quién la instaló? Clara me miró un segundo más de lo que hace falta para una pregunta así. Yo. Me apoyé contra la pared. Sentí cómo la pared me sostenía, porque las piernas no querían hacerlo. ¿Tú? Con ayuda, añadió ella. No fue idea mía sola. Me deslicé hasta el suelo, la espalda contra la pared, el teléfono colgando entre las rodillas. No estaba mareado. Estaba algo peor. Estaba demasiado consciente de todo. Sentía el frío del azulejo, el olor del café que se enfriaba en la taza de Clara, el zumbido de la nevera. ¿Hace 4 meses? Dije. Hace 4 meses y medio. Eso es... Sí. Una semana después de la primera vez que pasaste la noche fuera diciéndome que estabas en Valencia. Cerré los ojos. Valencia. La cena de empresa. Volví un domingo por la tarde con un regalo, una bolsa de turrón. Clara me dijo, «¡Qué detalle!» y me besó. Yo le devolví el beso pensando que me había salido bien la jugada. ¿Sabías?, dije. No era una pregunta. Lo supe esa misma noche. Tu jefe llamó al fijo a las 11 para preguntarte por unos documentos. Me dijo que no estabas con él, que no había ninguna cena en Valencia. Abrí los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Clara cogió una silla, la giró. Se sentó frente a mí, las manos sobre las rodillas, con esa calma que ahora entendía que llevaba ensayando durante meses. Porque no quería que mintieras otra vez, dijo. Si te lo hubiera dicho esa noche, habrías inventado una excusa. Y yo me habría pasado años sin saber si te creía o si solo me lo quería creer. Tragué saliva. Así que llamé a un amigo. ¿Qué amigo? Un terapeuta. Trabaja con parejas, pero también con... casos así. ¿Casos así? Hombres que mienten y se lo creen. La frase me cayó como una piedra fría sobre el pecho. Yo no me lo creo, dije. Clara sonrió, una sonrisa muy pequeña, muy cansada. Esa es exactamente la frase que él me dijo que dirías. Me callé. La app no es magia, Mateo. No te lee la mente,
No predice el futuro, no hace nada raro. Pero lo único que hace, siguió sin alzar la voz, es leer lo que tú ya has escrito. Levanté la vista. ¿Qué? Tus mensajes borrados. Tus búsquedas en Google. Las notas de voz que te grabas en el coche y luego dices que has borrado. Los borradores de WhatsApp que nunca llegas a enviar. Todo. Sentí cómo se me iba el aire. Cuando yo digo buenos días, siguió Clara, la app no traduce lo que yo pienso. La app coge la última cosa que tú escribiste de mí o sobre mí en privado, tu propia voz, y te la devuelve. Pensé en las traducciones. Sé lo que hiciste anoche. ¿Soñaste con ella otra vez? Lo perdí en su coche. Eran cosas que yo había temido, cosas que yo había buscado, cosas que yo había escrito en algún momento. No eran de Clara, eran mías. Pero hubo cosas, dije con la voz a punto de romperse, cosas que la app respondió cuando yo solo lo pensaba, sin decirlo, sin escribirlo. Clara negó otra vez. Las dijiste en voz alta, Mateo. Hablas solo desde hace meses. En el coche, en el baño, cuando crees que estoy dormida. Te he oído más veces de las que te imaginas. Pero ni siquiera tú te das cuenta. Hablas solo cuando crees que estás pensando. Me llevé las manos a la cara. Era verdad. Era todo verdad. Llevaba meses murmurando frases sueltas mientras conducía, mientras cocinaba, mientras me afeitaba. Frases que terminaban en pregunta, en queja, en duda. Yo creía que pensaba. Estaba hablando en voz alta. Y la app, instalada por Clara, llevaba meses guardándolo todo. Pensé en todas las noches en el coche, volviendo del trabajo, en la radio apagada, en los semáforos rojos, en esa costumbre nueva de murmurar cosas, decirme a mí mismo cómo iba a manejar la próxima cita con Daniela, qué excusa le iba a poner a Clara el fin de semana. Pensé en el cuarto de baño, en el espejo, en las veces que me había mirado fijamente y me había dicho, en voz baja, hoy se lo cuento. Y luego, 2 minutos después, hoy no, mañana. Cada uno de esos murmullos, cada uno, guardado. Pero las pruebas, dije, agarrándome a la última esquina del muro. El hotel, el recibo del taxi, el papel con el número de teléfono. Clara suspiró. El hotel es donde trabaja la terapeuta de la que te hablo, Marta, la que has visto esta mañana en la cafetería. Tiene la consulta dentro, en la segunda planta. Llevo yendo 4 meses. El recibo del taxi. Lo cogí el viernes para volver de su consulta. Esa noche no me quedé con Lucía. Te mentí porque tenía sesión nocturna. No quería que sospecharas que iba a terapia. El número del bolso. El número de Marta. La letra es de su recepcionista. Me lo dio el primer día. Cada coartada caía. Una a una. Limpias. Y mientras caían, yo entendía algo que llevaba toda la mañana esquivando. No había ningún amante. No había ningún David, ningún Marcos, ningún instructor de yoga. No había ninguna prueba de nada. Había solo un hombre paranoico siguiendo a su mujer por princesa, convencido de que ella era el monstruo, mientras escondía a otra mujer en su propio teléfono. Me había pasado el día entero buscando en Clara lo que tenía dentro de mí. El gimnasio nuevo a 40 minutos. El pelo seco al volver del spinning. El cargador roto. El móvil boca abajo en la mesita. Eran los detalles que yo veía porque eran los detalles que yo cometía. Yo cambiaba de ruta para no oler a ella cuando llegaba a casa. Yo dejaba el móvil boca abajo. Yo inventaba excusas con cargadores y reuniones. Yo era el manual. Y al ver a Clara comportarse de forma normal, mi cabeza le había puesto encima mi propio manual. Porque era el único que conocía. Es la lección más fea sobre los hombres como yo. Cuando engañas, dejas de creer en la fidelidad.
no solo en la tuya, en la de los demás. Porque si tú eres capaz de eso, todo el mundo lo es. Clara no había cambiado nada en 4 meses. El que había cambiado era yo. ¿Por qué?, pregunté. Era la única palabra que me quedaba. Clara se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos en las rodillas. Por primera vez en toda la conversación, le tembló un poco la voz. Porque te quiero, dijo. Y porque también te quería hace 4 meses, cuando llamó tu jefe. Entonces necesitaba saber si tú me querías a mí, o si solo me querías como tapadera. Bajé la cabeza. Marta me dijo que los hombres como tú nunca confiesan solos, que necesitan verse en un espejo, que necesitan que el espejo les hable. Levanté la vista. ¿Por eso la app? Por eso la app. ¿Y si no la hubiera abierto? Clara se encogió de hombros, un gesto pequeño, triste. Tarde o temprano la ibas a abrir. Cuando llevas meses con la culpa, terminas mirando hasta debajo de la cama. Cerré los ojos, sentí ganas de llorar, pero no salieron lágrimas. Solo un calor en los ojos y un nudo en la garganta que no se deshacía. Daniela, dije. Sé que se llama Daniela. Sé dónde vive. Sé cuántos años tiene. Sé que es la administrativa nueva de tu empresa. Sé que tu primera cita con ella fue el 12 de enero, en una cafetería de Atocha. Sé que llevas mintiéndome desde entonces. Y, mientras Clara hablaba, cada frase soltaba una cara dentro de mi cabeza. Una imagen, un olor, un mensaje que sí recordaba. Daniela. La administrativa con la sonrisa fácil. La cafetería de Atocha con el suelo a cuadros. El 12 de enero. Lluvia. Todo estaba ahí, esperando que alguien lo nombrara en voz alta. Cada frase, dicha con esa calma, dolía más que un grito. Hace 4 meses, siguió Clara. Podía haberte echado de casa. Podía haberme ido yo. Podía haber roto contigo en un mensaje de voz, como hace todo el mundo ahora. Esperó, como si quisiera que yo entendiera lo que venía. Pero te di una última cosa, Mateo. Una sola. ¿Qué? La oportunidad de decírmelo tú primero. Levanté la cabeza. Cada día durante 4 meses, dijo Clara. Te he hecho preguntas en las que podías habérmelo confesado. ¿Estás bien? ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Pasa algo en el trabajo? Recordé cada una de esas preguntas. Y recordé también cada una de mis respuestas. Todo bien. No, ¿por qué? Cosas de la oficina, nada importante. Cada vez, dijo Clara, me mentiste. Cada vez te dejé otra puerta abierta. Cada vez la cerraste tú. Me quedé sin palabras. Esta mañana, cuando vi que habías abierto la app, supe que ya no había vuelta atrás. Que ibas a pasar el día siguiendo pistas, sospechando de mí, construyéndote un cuento donde tú eras la víctima. No, Clara, pero también pensé, siguió sin dejarme hablar, que tal vez cuando llegaras a la parte de Daniela, cuando vieras las pruebas con tu propia letra, tendrías una última oportunidad. Me miró. Esta vez sí, le temblaron los ojos. Pensé que entrarías por esa puerta y me lo contarías tú, sin que yo tuviera que decirlo, sin que la app tuviera que obligarte. Esperó. Yo abrí la boca, pero no me salió nada, ni un nombre, ni una palabra, ni una excusa, solo aire. Clara asintió, como si esa nada confirmara algo que ya sabía. Se levantó. Cogió el bolso del respaldo de la silla, las llaves del coche, las que estaban sobre la encimera, el abrigo doblado sobre el sofá. Todo lo tenía preparado, todo estaba en su sitio. Llevaba horas, quizá días, dejándolo todo donde tenía que estar. Voy a casa de mi madre, dijo. Tus cosas las pondré en el trastero el sábado. No gritó, no lloró, no me llamó nada. Solo antes de salir, se paró un momento frente a mí. Te dejo el teléfono, dijo. Es tuyo. Clara, por favor. La app se va a desinstalar sola en cuanto cruce esa puerta.
Está programada así. Solo funciona si los dos estamos en el mismo edificio. Clara. Adiós, Mateo. Y salió. La puerta se cerró sin portazo, casi sin ruido. Esa clase de silencio que es peor que cualquier grito. Me quedé sentado en el suelo de la cocina durante mucho tiempo. No sé cuánto, 10 minutos, 1 hora. Empezó a entrar luz amarilla por la ventana, esa luz de las 4 de la tarde de invierno en Madrid. La luz que llena todo de un tono cansado. Pensé en el anillo, el que llevaba meses esperando en el cajón de los calcetines, debajo de la caja de los gemelos. Iba a pedírselo en su cumpleaños. Tenía hasta la frase pensada. Llevaba semanas ensayándola en el coche, en el cuarto de baño, en cada espejo en el que me cruzaba. Y la app, ahora lo entendía, también había escuchado eso. Había escuchado a un hombre ensayando una propuesta de matrimonio para una mujer mientras dormía con otra. No podía haber comedia más oscura que esa. El teléfono vibró una última vez. Bajé la vista. La app seguía abierta. Pero ya no había traducciones nuevas. Solo 2 líneas, centradas, en blanco sobre negro. Sujeto, incapaz de confesar sin coerción. Diagnóstico, confirmado. Debajo, una cuenta atrás. 10 segundos. 9. 8. A los 5 segundos levanté el teléfono y lo apreté contra mi pecho, como si así pudiera retener la app, como si así pudiera retener algo. A los 3 intenté gritar el nombre de Clara. No me salió. A los 0, la pantalla se quedó en negro. Y cuando volvió a encenderse, el icono gris había desaparecido. En su lugar no había nada. Solo el espacio vacío de la cuadrícula. Como si la app no hubiera existido nunca. Pero los mensajes a Daniela seguían en WhatsApp. Los recibos de los hoteles seguían en mi correo. Las búsquedas en Google seguían en mi historial. Y sobre todo, seguía la cocina vacía. La taza a medio beber sobre la encimera. La silla girada hacia el sitio donde yo había estado sentado en el suelo. Y el silencio. Ese silencio que llevaba años sin oír. El silencio que tiene una casa cuando solo queda dentro la persona que la rompió. Me levanté despacio. Caminé hasta la encimera. Cogí la taza de Clara. Todavía estaba un poco caliente. Y mientras la sostenía entre las manos, entendí la cosa más cruel de toda la mañana. La app nunca había sido el espejo. Ella sí. Llevaba 4 meses siendo mi espejo, sonriendo cuando yo mentía, preguntando cuando yo callaba, dándome cada día una oportunidad nueva de elegirla. Y yo, cada día, había elegido no verla. Cada vez que yo decía, te quiero, ella escuchaba, te uso. Cada vez que ella decía, todo está bien, yo creía que era verdad. El espejo no había sido la app. Había sido ella durante años. Solo que yo nunca me había mirado.